una vez más en esta clase. Muy interesante, Señor. Gracias por los hermanos. Gracias por tu siervo. Bendito Dios, gracias por permitirnos prepararnos, Señor, para tu obra, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos llene de sabiduría, que ilumine nuestra mente para entender tal cual tú quieres que entendamos el curso, Señor. Y no solamente el curso, sino toda tu palabra y tus propósitos para cada uno de nosotros. Gracias te damos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, pastor. Amén, mi hermana. Muchísimas gracias. El Señor les bendiga a todos mis amados hermanos. Y el día de hoy vamos a tratar el tema del pentecostalismo, ¿no? ¿Cómo es que el pentecostalismo, cómo surge, sobre todo nosotros como asambleístas, ¿no? Tenemos de por sí ya el hecho, la responsabilidad de entender qué cosa es ser pentecostal, ¿no? Entonces, la idea es conversar un poco, analizar los conocimientos que tenemos acerca de lo que significa ser pentecostal, de dónde viene esta raíz, ¿no? La palabra misma, a qué se refiere. Y entonces la pregunta que cae, ¿no?, por su propio peso es, ¿qué es ser pentecostal? Esa sería la primera pregunta, porque que se torna en la pregunta básica. Entonces yo voy a preguntar, a ver, me gustaría que cada uno de ustedes me explique qué es lo que piensa de lo que es ser pentecostal. ¿Ya? Entonces, 2 o 3 palabras, no es necesario hacer toda una intervención larga. Pero, ¿qué es lo que te...? A ver, nuestro hermano José Alfredo Inés. Bien, pastor. Pentecostal, se entiendo somos pentecostales porque somos llenos del Espíritu Santo, tenemos esa característica, ¿no? Como dice en el libro de los Hechos, que somos llenos del Espíritu Santo, el avivamiento, se puede decir, ¿no? Que un pentecostal es alegre, busca siempre el Espíritu Santo que lo esté apoyando, ayudando, ¿no? Nosotros nos guiamos de eso más que todo. Un poco extenso también, podría dar un poquito de historia, tal vez, de lo que sucedió en la calle Azusa, ¿no? Pues, perfecto, ahí nomás, mi hermano. sí, pero ya ahí digo, nomás, bueno. un cinquito. Sí. Sí, un momentito. A ver, Eloy Flores. Eloy. Buenas noches, pastor. Bueno, cuando hablamos de pentecostal, yo creo que pues es la forma, ¿no? La manera como nosotros creemos, ¿no? Creemos en los dones, el bautismo del Espíritu Santo. Tenemos una manera de alabar a Dios, o sea, nuestra manera de levantar nuestras manos, de gozarnos, ¿no? Y más que todo el bautismo del Espíritu Santo, ¿no? Por eso se nos caracteriza que somos pentecostales. Perfecto, hermano. A ver, nuestra hermana Elizabeth Moreno. Ser pentecostales es creer en el Espíritu Santo y ser lleno del Espíritu Santo. Creer en el Espíritu Santo y ser llenos, ¿no es cierto? Muy bien. A ver, nuestra hermana Marcia. Pentecostalismo es, bueno, más que todo se recuerda, ¿no? La venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles, como dicen Hechos, es la llenura, el bautismo del Espíritu Santo. Muy bien. A ver, una última intervención. Nuestra hermana Lisbeth Molina. Bueno, pastor, yo entiendo el pentecostal por el llenamiento, bueno, el derramamiento del Espíritu Santo, como bien dijeron mis hermanos,
en los apóstoles. Eso es lo que yo entiendo ser pentecostal, en la forma en que nos expresamos. Dicen, ¿no?, que los pentecostales son los que más o menos se caracterizan por gritar o decir aleluya, gloria a Dios. Es lo que más o menos yo entiendo así. Muy bien, hermana Lisbeth. Los aleluya, ¿no? Nos dicen los aleluya, ¿no? Nuestra hermana Cristina Silva, a ver, ¿qué podría aportarnos? Su micrófono, hermanita. Buenas noches, profesor. Bueno, ser pentecostales es creer en el poder del Espíritu Santo, en hablar nuevas lenguas y en señales de poder. Muy bien. A ver, y ahí justo mi hermana Cristina ha tocado un punto, ¿no? Hablar en lenguas, dice, ¿no? El poder del Espíritu Santo, el hablar en lenguas, y digamos que si no hablamos lenguas no somos pentecostales o también somos pentecostales, o es necesario hablar en lenguas, porque ese es uno de los puntos que durante el siglo XX fue un tema de discusión, ¿no? Bueno, hay varias opiniones, pastor, pero es una evidencia de ser llenos del Espíritu Santo, que es el Pentecostés, fue la llenura del poder del Espíritu Santo que se derramó. Es una evidencia, ¿no? Y ser pentecostales es creer en lo que pasó en el libro de los Hechos. Ya, perfecto, mi hermana. Entonces vamos a ver un video para identificarnos y luego vamos a tratar sobre el tema porque vamos a hablar de pentecostalismo, ¿no? Entonces, allí vamos a poder opinar respecto a algunos temas relacionados con, y que son importantes que los tratemos, ¿no? Pero hace algún tiempo encontré un video de Chile, en donde se hace esa misma pregunta a los hermanos, ¿no? A ver, un momentito. Y vamos a ver las respuestas, ¿no? Para poder, porque yo estoy seguro, de verdad que me ha tentado, al menos en mi iglesia yo siempre les he hecho esta pregunta a todos, porque les digo, o sea, si somos pentecostales tenemos que saber qué es el pentecostal. ¿Qué es el pentecostal? Este videíto lo voy a compartir y luego vamos a conversar, porque ustedes han dado una buena respuesta, ¿no? De lo que es ser pentecostal. O sea que la idea está clara, hay que simplemente definir algunos puntos. Pero vamos a poner este video y en base a este video vamos a hacer algunos comentarios, ¿ya? Están cumpliendo o celebrando 110 años del avivamiento pentecostal en Chile. Ha pasado más de un siglo de esta extraordinaria bendición en nuestro país, pero ser pentecostal en el siglo XXI es exactamente lo mismo que ser pentecostal en el siglo XX. Estoy aquí en uno de los 150 lugares donde en nuestro país se va a realizar esta celebración para preguntarle a la gente, ¿qué es ser pentecostal?
pentecostal? ¿Qué es ser pentecostal? ¿Pentecostal? ¿Qué es ser pentecostal? Bueno, yo soy metodista pentecostal. Por honra y gloria del Señor. Agradezco al Señor por darme la posibilidad de servirle y por sentir en mi corazón su amor, su compañía en cada instante. Muchas gracias. Bueno, pentecostal es vivir el Evangelio de forma muy especial, donde el Espíritu Santo tiene una parte fundamental en nuestras reuniones, en la iglesia, y eso es algo muy, muy bonito. ¿Qué es ser pentecostal? Es amar a Cristo, es todo, pues, hermano, no sé. Ser pentecostal, representar el pentecostalismo, o sea, el 120, el Espíritu Santo, cuando descendió, saber representarlo de la mejor manera posible. Para mí ser pentecostal es vivir genuina, intensamente todo lo que son las manifestaciones de Dios en nuestras vidas. Pentecostal, ¿qué puede ser? Un hijo de Dios, no sé. ¿Qué es ser pentecostal? Pentecostal. Pentecostal, no sé. ¿Qué es ser pentecostal? Es ser vivo en el Espíritu. ¿Qué es ser pentecostal? ¿Qué es ser pentecostal? La verdad es que no podría responder. ¿Pentecostal? ¿O pentecostal hecho? Pentecostal. Algo más allá. Pentecostal es ser con la esencia viva del Espíritu del Señor, tener la libertad de alabar al Señor con cánticos, con gozo, dar con la gloria a Dios y tener la libertad de alabar al Señor. ¿Qué es ser pentecostal? Para mí es con la efervescencia del Evangelio, es con el pentecostalismo donde se desciende la presencia de Dios, de ahí partió. ¿Qué es ser pentecostal? Pentecostal. Es en Chile. ¿Qué es ser pentecostal? Estoy sorprendido. Todos los que estamos aquí somos pentecostales, pero no sabemos qué somos. Voy a ver si me va mejor con los pastores. ¿Qué es ser pentecostal? ¡Wow! La palabra pentecostal significa mucho para mí, en lo personal, porque la verdad que es cuando creo que cuando el Señor a nosotros nos hizo libres, y la verdad que para mí el pentecostalismo lo lleva en la sangre. Así que... ¿Qué es ser pentecostal? Es ser una persona que el Señor llamó y que ha tenido en su vida la bendición de ser bautizado por el Espíritu Santo, que le guía y que ha cambiado su vida. ¿Qué es ser pentecostal? La experiencia pentecostal, ser un pentecostal es vivir como la Escritura nos dice, no es con ejército ni con fuerza, con mi espíritu, dice el Señor. ¿Qué es ser pentecostal? Creo que es lo más lindo. Pienso yo que ser pentecostal es ser transformado de adentro hacia afuera. Bueno, ser pentecostal más que una denominación es identificarse con el acontecimiento que se dio en el contexto de esta fiesta pentecostal, que fue el avenimiento del poder del Espíritu Santo, donde dice la Biblia, todos fueron llenos y comenzaron distintas manifestaciones. Entonces ser pentecostal es expresar a través de nuestra capacidad racional, de nuestros cuerpos, lo que el Señor hace a través de una manifestación espiritual. La esencia del movimiento pentecostal consiste precisamente en creer en la obra genuina del Espíritu Santo de manera integral en la vida de una persona.
Esto implica la transformación de su carácter, de su personalidad y de todas las áreas de su vida, más allá de las manifestaciones carismáticas del Espíritu Santo. Por lo demás, el apóstol Pablo nos enseña que estas manifestaciones le han sido dadas a la Iglesia precisamente para la edificación del cuerpo de Cristo, a fin de que ésta pueda construir la personalidad de Jesús. Si no hay transformación, no hay obra del Espíritu Santo. La historia nos ha enseñado que los movimientos que abrazan con más fuerza sus tradiciones que su naturaleza son movimientos que se estancan en el tiempo. Las tradiciones hay que respetarlas, valorarlas y enseñarlas a nuestros hijos, porque nos entregan un sentido de identidad, pero no podemos transformar nuestras tradiciones en doctrina. Cuando eso sucede, se aplica lo que Jesús les enseñó a los fariseos diciendo: vosotros invalidáis el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones. Deja aquí respetuosamente tus comentarios, comparte el video y ayúdanos a realizar esta reflexión acerca de lo que significa ser pentecostal en el siglo XXI. Bien, qué interesante, ¿no? La Iglesia Pentecostal de Chile, es justamente el hermano que hace esta encuesta ahí en la iglesia, es de la Iglesia Pentecostal de Chile, y hemos podido apreciar cómo, y esto es un ejercicio, hermanos, que tenemos que hacer en nuestras iglesias, ¿no? Como asambleístas, ¿correcto? Tenemos que, en nuestras iglesias, permitir que la verdad, el concepto se dé, lo sepan los hermanos, que ellos sepan qué es ser pentecostal. Y tiene que ver, por supuesto, con el derramamiento del Espíritu Santo, ¿no? De las manifestaciones, de estos dones, de estos carismas, como vamos a ver dentro de un momento. Por supuesto, tiene que ver con la llenura del Espíritu Santo. Y allí cuando nosotros hablamos, en el video, nuestro hermano nos dice que a veces tenemos tradiciones, ¿no? Y una de las tradiciones, les voy a contar que cuando llegué a la iglesia pentecostal, o la primera vez, vamos a empezar así rápidamente para poder escuchar sus opiniones. Cuando llegué a una iglesia pentecostal hace unos 25 años, o quizás un poco más, unos 30 años atrás, yo era muy joven y entré a una iglesia. Siempre me llamaba la atención. Yo era católico, apostólico y romano en ese tiempo, es decir, estaba en el mero mundo, ¿no? Y entré a una iglesia, me pareció interesante la prédica, pero la hermanita que estaba al costado mío, al lado derecho, yo me ubiqué, al lado derecho había una hermanita, y la hermanita, después de que terminó la prédica, comenzaron a orar. Yo no oraba en ese tiempo, ¿no? Entonces, la hermanita comenzó a hablar en lenguas, y comenzó a elevar sus brazos, y muchos de ellos, pero yo me fijaba más de la hermanita que estaba en la mano derecha. Y en verdad yo, que no sabía en ese momento, que no era convertido, que era un católico, apostólico y romano, yo dije, esto es de demonios. Yo me he metido a una cueva de demonios aquí. ¿De dónde me he metido? O sea, eso me pasa por estar entrando así de curioso, ¿no? Y entonces salí, hermanos amados, y prácticamente yo no quería saber nada de la iglesia evangélica, en general, ¿no? De todos los evangélicos. No, me parecía que estaban totalmente... Ya ahora comprendo lo que es el evangelio, una locura, y obviamente yo estaba en el mundo, ¿no? Y no comprendía estas cosas. Pero cuando llega el momento de mi conversión, y acá viene un punto importante, que quizás el Señor ya estaba tratando conmigo desde ese tiempo, porque cuando recibo al Señor Jesús como mi Señor y Salvador, cuando llega el momento de mi conversión, lo que hace el Señor es bautizarme con el Espíritu Santo, así que soy de nacimiento pentecostal.
Entonces, y ese mismo temor que yo sentía por la hermana que en ese tiempo habló lenguas, pues ahora el Señor me estaba dando esa gracia de hablar lenguas. Y entonces por eso creo que de alguna manera tengo cierta autoridad, porque el hablar en lenguas, cuando llego a la iglesia, es un tema que me sorprendió muchísimo, porque muchos hermanos trataban de que todos los hermanos hablaran lenguas, ¿no? Y si no hablabas lenguas, entonces definitivamente no había la evidencia del Espíritu Santo. Y ese fue un punto durante mucho tiempo en el que comencé yo a investigar, ¿no? Comencé a investigar, comencé a ver la palabra de Dios y a revisar. La pregunta sería entonces, para yo decir que soy pentecostal, ahora que ya sabemos que tiene que ver con la llenura del Espíritu Santo, que tiene que es una gracia, ¿no? Un don, un carisma, como está en el griego, en la Biblia, es necesario que yo tenga la evidencia del hablar en lenguas, y solamente si hablo lenguas yo puedo ser pentecostal. ¿Qué opinan ustedes? A ver, levanten su manito. A ver, la hermana. Las dos levantaron al mismo tiempo. Abrieron su micrófono la hermana Marcia y la hermana Elizabeth. Perdón, profesor. Adelante, adelante. La hermana Marcia. Según la pregunta, comparto que también yo no tuve la experiencia de poder convertirnos toda la familia en un tiempo de avivamiento, un tiempo donde el Espíritu Santo se llegaba, ¿no? Y todos experimentaban la presencia de Dios, hablaban en lenguas. Yo cuando vi eso, al inicio no comprendía. Y yo también deseaba, ¿no? Sentir en mi vida lo que los hermanos sentían, oraban, gritaban 2 horas, 3 horas, y se quedaban orando, hablando en lengua, otros saltaban. Era un avivamiento en ese tiempo, ¿no? Y yo y sentían quería experimentar lo que ellos experimentan, así que yo empecé a buscar, a decir, Señor, bautízame con tu Espíritu Santo, bautízame con tu Espíritu Santo. Yo trataba de cerrar mis ojos, de estar así conectada con el Señor. Pensaba en algún momento el Señor me va a dar su Espíritu Santo, me va a llenar, y lo buscaba en casa, en la iglesia, y en alguna oportunidad, por tanta búsqueda, ya la gracia del Señor llegó a mi vida. Y estaba con ellos metidos también en esa locura, y realmente es hermoso recibir el bautismo del Espíritu Santo porque te transforma tu vida. Yo cuando recibí, si estaría mi enemigo, ahí lo abrazaba y lo perdonaba. Es algo hermoso que uno experimenta en su vida personal. O sea, tu forma de ver, la naturaleza humana es como muere, y ves las cosas diferentes. Y sientes y empiezas a conectarte con el Señor, y el Señor te abre tu mente. Es como una ceguera espiritual te quita, y bueno, ahí está, ¿no? Lo que es la experiencia, del bautismo del Espíritu Santo. Muy bien, mi hermana Marcia, muy bien. A ver, nuestra hermana Elizabeth, que había levantado también la mano, abierto el micrófono. Profesor, es bien conocido que con todos los que hemos experimentado el bautismo del Espíritu Santo, que las evidencias es el hablar en lenguas, pero no con todos, pastor. En algunos casos no hablan en lenguas, pero sí tienen el fruto del Espíritu Santo. Eso es muy importante. Todos los que somos bautizados con el Espíritu Santo tenemos que tener el fruto del Espíritu Santo. Es decir, un nuevo nacimiento. No todos hablamos en lenguas, no todos danzamos, no todos reímos, no todos lloramos. El Espíritu Santo bautiza a todo el que le busca, pero de diferentes maneras, de diferentes formas. Eso es lo que yo he podido
darme cuenta, pastor, en todos los años que llevo de conocer a Cristo. Desde niña yo tengo la gracia de haber nacido de hogar cristiano, abuelos cristianos, y eso he podido notar, pastor. Y también puedo decir que la palabra lo confirma, que no es necesario que todos hablen en lenguas, pero sí es muy importante que todos tengamos el fruto del Espíritu. Ese es mi aporte, pastor. Perfecto, mi hermana Elizabeth, perfecto. Vamos a darle entonces la palabra a Davy y Emi. Carrasco Segura. Amén, pastor, buenas noches. Pastor, buenas ¿Cómo noches. está, mi Con hermano? respecto, más me pregunta porque hay unos pensamientos que yo he escuchado en muchas iglesias, pero nunca me he puesto a debatir con respecto a esos temas, pero quisiera saber su opinión con respecto a lo que es llenura y lo que es por ejemplo, a veces ustedes mencionan, tú tienes que ser llenado con el Espíritu Santo, llénate, llénate para que hables en lenguas. Y otra cosa es bautismo del Espíritu Santo. Eso deja muchas veces entender como que si fuera una llenura que tienes que tener constante, y otra cosa, el bautismo del Espíritu Santo, que ni bien vas a la iglesia, cantas y tienes que bautizarte. Entonces, como hay como dos pensamientos que a veces yo me pregunto, ¿no? Como dice la hermana, ¿no? No necesariamente, pero como que a veces, ¿qué les digo? Me pregunto yo. Por eso quería saber cómo podría uno fundamentar eso, ¿no? Muy bien, mi hermano, muy bien. Bueno, la idea es que hoy día nosotros respondamos esa pregunta, ¿no? Entonces, bautismo, llenura, hablar en lenguas, dones espirituales, carisma. ¿Qué es pentecostal? O sea, ¿a qué involucra el pentecostalismo, ¿no? Si vamos a hablar del pentecostalismo en América Latina, podríamos hacer que vamos a ver una parte histórica, ¿no? En la última hora vamos a ver esa parte histórica de cómo se desarrolla el pentecostalismo, pero fundamentalmente, si nosotros podemos conocer la historia y podemos pertenecer inclusive a una iglesia que se llame pentecostal, y de repente no sabemos realmente qué es el pentecostal, ¿correcto? Entonces la idea es esa, y estoy seguro que el Señor permitirá que respondamos esa pregunta, ¿no? En el desarrollo de esta clase, mi hermano. A ver, quisiera escuchar otra opinión. A ver, nuestra hermana Elizabeth Marcia, nuestra hermana Lidia Palomares, ¿qué opinan? O así como ha dicho nuestro hermano David, ¿no? Mira, no lo sé, ¿no? Y eso es lo que se necesita expresar, ¿no? No lo sé. Quiero aprender y para eso estamos aquí. O yo pienso esto, puedo estar equivocado, pero la idea es que usted lo diga, ¿no? ¿Qué es lo que usted piensa? Nuestra hermana Lidia de repente nos aporta algo, a ver. Profesor, buenas noches. Me fui un ratito a los servicios, disculpe. ¿Me puede decir la pregunta? Es que me fui a los servicios. Hermana. Era. Hermana Lidia, estamos haciendo la pregunta acerca de lo que es ser pentecostal, ¿no? Ya hemos visto un videíto de ser pentecostal, pero estamos hablando del tema de hablar en lenguas como para iniciar un debate, ¿no? Solo si una persona habla lenguas tiene la evidencia del bautismo o la llenura del Espíritu Santo. O sea, ¿qué piensa usted? O sea, ¿tengo que hablar lenguas para yo saber si en realidad he sido bautizado con el Espíritu Santo o tengo la llenura del Espíritu Santo, que es otro tema también que vamos a dilucidar, ¿no? ¿Qué es llenura y qué es bautismo? ¿O serán lo mismo? Bueno, como muchos de mis hermanas que también han dado testimonio y usted, creo que también he tenido ese privilegio de poder ser bautizado por el Espíritu Santo a mis 22, 23 años en la búsqueda continua. Yo considero, profesor, de que esa promesa del bautismo del Espíritu Santo es para todos. Y a nosotros como iglesia pentecostal, nacemos, ¿no? Nacemos del pentecostalismo, del pentecostés que se hubo en la iglesia primitiva.
Entonces, bíblicamente podemos decir así. Ahora, dice que una evidencia del Espíritu Santo es el hablar en lenguas, pero si nosotros también estudiamos en Hechos, hay muchas partes, como ejemplo en la conversión de Pablo. Si usted leemos su conversión, dice que también hay que Pablo fue lleno del Espíritu Santo, mas no dice textualmente tal vez, porque yo estaba revisando así también, porque esa inquietud textualmente de que había hablado, o sea, dice fue lleno del Espíritu Santo y fue enviado, ¿no? Fue enviado como apóstol a los gentiles, dice parte de su conversión en varias partes de Hechos, pero no explícitamente, o sea, escrito prácticamente en las páginas, decir que hubo evidencia. Ahora también en la parte cuando hubo Pedro fue a la casa de Cornelio, pues, ¿no? Y también dice que ahí toda la familia vino un fuego del Espíritu Santo y fueron llenos del Espíritu Santo, ¿no? Y si no mal recuerdo, dice, no específicamente dice que hablaron en lenguas, ¿no? En este caso, entonces, pero sí, nosotros como pentecostal y también dentro, creo, de nuestro estatuto, de lo que nosotros nos regimos como Asamblea de Dios de Perú, nos dice que la evidencia del Espíritu Santo es a través de las lenguas. Sin embargo, yo considero a criterio propio que no solamente es el hablar en lenguas, sino poder demostrarlo con tu forma de vida. Porque yo he visto muchas personas, lamentablemente muchos cristianos, que pueden hablar muchos en lenguas, hablan en lenguas, ¿no? Pero usted sabe también que dice, hay lenguas angélicas, lenguas que se nos ha dado como lenguas humanas, incluso en unos así investigando, también me dice que hay lenguas humanas, entonces, ¿no? Entonces pude ver de que realmente debemos de poder, no vamos a decir vamos a pasar una regla, ¿no? Pero también se evidencia con nuestros frutos, Yo sí considero de que la evidencia es celebrar en lengua, pero el hecho de que si yo veo, o yo tal vez no he sido bautizada en el Espíritu Santo, no hablo en lenguas, o mi hermano veo que no habla en lenguas, no necesariamente puede decir de que no ha sido lleno, no ha sido bautizado, porque nosotros, desde el momento que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, estamos ya sellados, tenemos un sello, y ya esa promesa también está para nosotros. Ahora, las manifestaciones, tal vez corporales, se puede decir, ¿no? Es una manifestación corporal, tal vez el saltar, el que he visto, ¿no? A veces, en muchas maneras he visto cómo se ha manifestado el Espíritu Santo, entonces, no necesariamente, depende de la persona, creo, pero también el Señor conoce nuestro corazón y conoce también nuestra manera de ser. Yo, a esto le digo que cuando yo fui bautizada del Espíritu Santo, cuando yo empezaba a buscar el Espíritu Santo, decía, Señor, yo creo que tú me bautices del Espíritu Santo, pero yo no quiero saltar, yo no quiero eso, yo quiero ser llena del Espíritu Santo, pero no quiero saltar porque me voy a sentir como rara, o tal vez como que me van a ver medio que estoy loca, pues no, porque pueden pensar así. Y como joven, yo decía, aunque sigo siendo joven, pero decía así en mi mente. Pero no fue así, cuando me bautizó el Espíritu Santo fue de un momento a otro, en un programa que habíamos hecho justo los diáconos, y fue de la manera como yo lo pedí. Fue una manera sobrenatural. Y fue en la cual incluso Dios se manifestó, bueno, corporalmente se manifiesta muchas veces saltando, andando en lenguas. Entonces, yo creo que no, por el hecho de que uno hable en lenguas, no hable en lenguas, no debemos de discriminar a nuestro hermano. Yo le digo porque muchas veces, muchos hermanos, si nos ponemos en la posición, pueden decir que, o sea, yo no soy cristiano, no soy acepto, entonces se pueden sentir mal, pero la palabra de Dios también nos habla de que sí es una evidencia, pero también hay partes de las palabras que podemos hacer, podemos verlo, leerlo, perdón, y no necesariamente tal vez todas las personas han sido o han dicho que se han manifestado a través de las lenguas, ¿no? Pero sí, esa cosita que tenemos que tener en cuenta porque, sin embargo, muchas veces, muchas personas nos pueden tildar, ¿no? Incluso eso ha sido un factor muy discrepante, o un factor, se puede decir, un tema muy, que nos ha diferenciado incluso de otros movimientos, ¿no?
así como el movimiento tal vez más metodista, bautista, ¿no? Entonces, ese es mi punto de vista, profesor. Muy bien, mi hermana Lidia, interesante, ¿no? Entonces, también tenemos entonces una opinión en donde el hecho de que algunos hermanos no hablen lenguas no significa que no han sido bautizados o llenos del Espíritu Santo, ¿no? Y vamos a ver también de qué manera es que se bautiza o se llena y en dónde está esos términos de repente, ¿no? Disculpe, profesor, que le interrumpa. Yo creo que también, como usted dice, ¿no? Cómo ser la llenura, el bautismo, ¿no? Y la llenura del Espíritu Santo. Yo creo que soportar la presencia de Dios en tu vida muchas veces va a ser tan tremendo que, o sea, cómo tú soportas toda la presencia, su santidad, cómo soportas que muchas veces nuestro cuerpo lo puede expresar o el Espíritu Santo toma control de nuestro cuerpo, de nuestra mente y también de nuestro cuerpo. Entonces muchas veces tal vez hay ese quebrantamiento, esa llenura y esa manifestación que también yo puedo entender hubo en el momento del Pentecostés a inicios de la iglesia primitiva, pues, ¿no? Claro, y hay que entender algo también, ¿no, aprovechando el comentario suyo, hermana. Así como algunos, como en el caso de nuestra hermana Lisbeth, ella ora y pide ser llena del Espíritu Santo y vienen las lenguas, ¿no? Entonces, pero no todos han tenido esa gracia, ¿no? Dios reparte porque Él es según su voluntad, dicen, ¿no? Según su voluntad es el que Él reparte, ¿no? Y a todos nos ha dado inclusive una medida de fe, ¿correcto? Hay una medida de fe que tiene cada uno. Los dones Entonces, de cada persona, a veces no todos tienen ese don de lenguas, incluso porque es un don, pues no es un regalo. Y la interpretación el don que nos da, tiene una manera de cómo así se puede decir cultivar. Yo entendí en el proceso, cultivarlo. Correcto, mi hermana. Entonces, a ver, ¿qué piensa nuestra hermana Cristina Silva? Bueno, pastor, en la palabra del Señor podemos encontrar muchos versículos acerca de la evidencia del Espíritu Santo, ¿no? En el libro de los Hechos, pero en Corintios dice que el Espíritu, la manifestación del Espíritu es dada a cada uno para provecho. Entonces, bueno, yo creo lo que dice la palabra y también de lo que porque yo me he inculcado en las asambleas de Dios del Perú y como dijo la hermana, ¿no? en nuestras doctrinas, ¿no? De las 7 verdades fundamentales, el poder del Espíritu Santo, la evidencia de hablar en lengua, señales de poder, y lo dice la palabra también, ¿no? Sí he escuchado, ¿no? Que este tema de que puedes estar lleno del Espíritu Santo, pero no todos hablan en lenguas. Y ahí puedo utilizar el texto de la palabra del Señor que dice en Corintios 12, pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Entonces el Espíritu Santo reparte como quiere, con quien quiere y hace como quiere, ¿no? Otros, la manifestación del Espíritu Santo, pero sabemos que cuando uno es lleno del poder del Espíritu Santo, tiene que ver la evidencia en el creyente, ¿no? Como los frutos del Espíritu en nuestras vidas. Entonces, yo comparto, ¿no? Que como en la búsqueda del creyente, porque eso yo lo he experimentado en mi vida cuando yo tenía 15 años, en la búsqueda yo experimenté el poder del Espíritu Santo en mi vida y el hablar en nuevas lenguas, de los cuales en la iglesia que yo he crecido, he visto en la mayor parte de los hermanos, porque cuando yo crecí con los hermanos antiguos, los de edad, entonces yo me juntaba a ellos y la gran parte hablaban en nuevas lenguas. Entonces yo creo que es un don que Dios lo da a quien quiere y a quien lo busca también, ¿no? Y es parte también de vivir una vida de santidad, de búsqueda, de consagración al Señor. Entonces, eso es lo que yo puedo aportar, maestro. Muy bien, mi hermana Cristina, excelente. A ver, me gustaría escuchar una opinión más. A ver, alguien que no ha participado.
En este caso, bueno, yo sé que mi hermano Ronald y mi hermano Jan creo que han entrado recién, así que estamos tratando el tema de los dones espirituales como pentecostales, qué es ser pentecostal, y dentro de ese contexto de ser pentecostales, hemos visto un video de una iglesia pentecostal de Chile, donde se le pregunta a pastores, ¿no? Y en realidad no pueden dar una definición de qué es ser pentecostal, muchos de ellos, ¿no? Y estamos hablando puntualmente, en este momento, hemos llegado en el debate al punto en donde es el hablar en lenguas un hecho necesario para entender de que hay bautismo o llenura del Espíritu Santo. Entonces, esa es la pregunta, o el momento del debate está en ese punto, ¿no? Entonces, a ver, no sé si alguien quiere voluntariamente o yo voy a pedir a alguien que nos dé su opinión. Pastor, una consulta. Yo y mis consultas. Adelante, hermano. A ver, perfecto. Pastor, ¿cómo yo puedo diferenciar a una persona que está hablando en lenguas? ¿Son lenguas angelicales o también pueden ser lenguas, no sé, inventadas por ellos mismos? ¿O cómo yo puedo diferenciar que es del Espíritu Santo? Porque a mí me han dicho que también hay lenguas demoníacas. Bueno, he escuchado así, pastor. Y la otra consulta, pastor, yo pensaba que si bien es cierto, ¿no? Una de las manifestaciones cuando eres llena del Espíritu Santo es poder hablar en lenguas o como dijeron nuestras hermanas, ¿no? El de poder saltar y todo ello. Pero yo cuando le cuento que cuando una vez me fui al retiro, de parte de las misiones, me fui al retiro y cuando yo le pedí al Señor que me llenara del Espíritu Santo, no quería ser llena del Espíritu Santo, pero yo sentí la presencia del Espíritu Santo porque es algo sobrenatural, como dijeron, pero yo no hablaba lenguas, entonces yo decía, Señor, ¿será que no me llena o es que porque yo tenía claro, bueno, yo pensaba que una de las manifestaciones, de lo que uno puede demostrar que ha sido lleno o bautizado por el Espíritu Santo es el de poder hablar en lenguas. Entonces, esa es mi consulta, la primera, pastor. ¿Cómo diferencio yo? Ya, a ver, hay dos preguntas que están en el ambiente, ¿no? Bautismo, llenura, ¿no? Y ahora, ¿cómo sabemos? Porque, hablan, ¿será cierto pues de que hay lenguas demoníacas? ¿No? Y ahí hay una respuesta a esa pregunta, si existen esas lenguas demoníacas, ¿no? Entonces, a ver, dejemos ¿qué dice nuestro hermano José Alfredo Inga? Bueno, pastor, ¿se escucha, no? Adelante, sí. Bueno, como dice la palabra de Dios, ¿no? Nos guiamos de la palabra y dice que cuando llegó el día de Pentecostés, fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron diferentes lenguas, ¿no? Yo quiero hacer una pregunta. El Espíritu Santo, cuando nos llena, o sea, nos bautiza, por decir, nos da ese don de hablar en lenguas, son las mismas palabras que siempre tenemos que decir, porque es lo que yo escucho, ¿no? O nos da diferentes palabras, porque yo veo, o sea, sinceramente, ¿no? Conozco personas que, por ejemplo, 5 palabras dice, y las 5 palabras siempre lo ha repetido, o sea, no me explico si el Espíritu Santo nos dio lenguas, o sea, diferentes lenguas, ¿son 5 palabras más que nos da, o cómo es? Eso quería siempre saber. Ahí tenemos otra pregunta más. ¿Se da cuenta cómo es un tema, siendo pentecostal de nosotros, cómo hay temas que están allí, ¿no? Y no se conversan. O sea, no son tema de conversación a veces, ¿no? Entonces, a ver, ahí tenemos otra pregunta más. A ver, sigamos avanzando, ¿ya? Para ir sondeando. A ver, ¿quién falta aquí? Nuestra hermana... a ver, nuestro hermano Jan. Puesto aquí nuestro hermano Jan. Adelante. Buenas noches. No, sí, estaba escuchando y claro que el poder hablar en lenguas es una evidencia, claro, ¿no? De poder haber recibido el Espíritu Santo, pero a veces también Dios reparte diferentes dones, ¿no? En la cual nosotros vamos a tener que recibirlo, ¿no? Porque es parte de Dios.
Dios, uno cuando más busca el Espíritu Santo, Dios nos va dando, ¿no?, diferentes dones, ¿no? Pero necesariamente el poder hablar en lenguas, ¿no?, también es una evidencia, pero a veces no todos los tenemos, ¿no? Otros sí, otros no, pero eso no quiere decir que el Espíritu Santo no esté con nosotros, ¿no? Ni que sea algo que no va a dar, ¿no?, de lo que uno cuando uno va buscando a Dios, ¿no? Por ejemplo, yo me recuerdo que personalmente, ¿no?, pude recibir, ¿no?, el poder del Espíritu Santo, la llenura, y pude hablar en lenguas, ¿no? Pero también en el camino del Señor, también justo hablaba la hermana, ¿no? He podido notar uno también cómo puede percibir también porque hay algunos que también comienzan a hablar en lenguas, pero a veces también uno tampoco no se puede dar cuenta realmente si es que es parte de Dios, o a veces también hay gente que también puede hablar, ¿no? Como decir, ¿no?, algo como inventándose ellos mismos para no quedar mal, ¿no? Porque hay creyentes que tienen muchos años, ¿no? Pero algunos no han recibido ese don de poder hablar en lenguas, ¿no? Tal vez de repente por ahí pastores también, ¿no? Pero Dios reparte diferentes dones, ¿no? Y conforme a lo que Dios nos pueda dar, ¿no?, uno siempre tiene que mostrar, ¿no?, con hechos lo que Dios está haciendo con nosotros, ¿no? Y la búsqueda que uno va haciendo, ¿no? Micrófono. Stop. No se le escucha, maestro. Ah, le estaba diciendo al hermano Eloy, Eloy Flores. Adelante, hermano. Sí, pastor, no, le preguntaba sobre su micrófono. Sí, pero, Pero, adelante. Claro, sí. Claro, también quisiera, bueno, comentar, como ya he escuchado, mayormente, como usted le haya dicho, ¿no?, también antes, mayormente hablamos de la experiencia que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, yo considero, pues, personalmente que es una evidencia, ¿no? Es una evidencia, una confirmación de que uno es bautizado, ¿no? Bueno, yo también quisiera compartirlo por lo más. Cuando yo recibí a Cristo, mi corazón, yo sentí, pues, en el momento nomás, sentí una experiencia con Dios, pues, sobrenatural, ¿no?, en mi vida, que, bueno, que caí llorando, ¿no?, así de la nada, ¿no? A pesar que yo me quise resistir porque me daba vergüenza, bueno, que todos me vieran. Entonces, de ese momento, pues, mi vida cambió sobrenaturalmente, de noche a la mañana, pero yo no hablé en lengua, pues, ¿no? Pero sí mi cambio fue radical de ese momento, ¿no? Sentía a Dios en mi corazón. Pero sí, después ya comencé a orar, comencé a buscar a Dios. En un momento de oración comencé a hablar en lenguas. Entonces, como le digo, pero entonces yo considero que es una evidencia, ¿no? Que no todos, capaz en su momento que somos tocados por el Señor o ministrados por el Espíritu Santo, creo que no hablamos en lenguas, ¿no? Pero sí en la búsqueda podemos poder que el Señor nos dé el don de lenguas o en lenguas. Amén. Amén. Gracias, mi hermano. Gracias. También tenemos otra experiencia, ¿no? De hermano que pidieron a Dios y se les dio, se les regaló, ¿no?, el hablar en lenguas, ¿no? Pero también yo conozco casos
hermanos que han estado buscando este don específicamente, y son hermanos correctos, que tienen una calidad de cristianismo elocuente, visible, palpable, o sea, son hombres de Dios, pero no hablan lenguas, y por más que, porque también dice la palabra que se impusieron las manos y hablaron en lenguas, ¿no? Entonces, se le impone manos, pero no tienen ese regalo, porque Dios es quien reparte, ¿no? Nuestro hermano Ronald Silva. A ver, nuestro hermano Ronald tiene su micrófono abierto, pero no le escuchamos. Entonces, vamos a leer qué dice la palabra, ¿no? Porque allí nosotros vamos a encontrar la respuesta. En relación, por ejemplo, al hecho de que hermana Cristina, creo que quiere opinar algo. Sí, justo quería compartirles y para la respuesta que los hermanos estaban preguntando en 1 Corintios 12, dice, ya, Corintios 12:8, porque el Espíritu es dada por el Espíritu, discúlpeme. Ya, ahí lo 10, estoy poniendo, ¿ya? El 10, a otro, dice, el Espíritu es a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus y a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de género de lenguas, ¿no? El Señor es el que nos ayuda a discernir entre lo bueno y lo malo cuando es lenguas diabólicas, porque sí hay pastores que tienen una experiencia cuando viajé a Arequipa. Una iglesia entera hablaba supuestamente lenguas, pero ellos no hablaban lenguas espirituales, ¿no? Sino ellos hablaban lenguas diabólicas, porque en una encontré que era una bruja, ¿no? Tuvimos una experiencia con mi pastor, y los otros hablaban lenguas humanas porque pensaban, digamos, lo hacían por imitar a los demás, y se salió a la luz que no era pues lo del espíritu, sino era lenguas humanas, y la bruja también incluso, porque era una persona que hacía brujería, santería y todas esas cosas, ella hablaba lenguas diabólicas, y el Espíritu Santo te da discernimiento, ¿no? Y el hermano que también estaba diciendo, el Espíritu Santo da diversos géneros de lenguas también, como Él quiere, ¿no? Entonces también yo he visto en la iglesia también que hay hermanos que hablan, como dice el hermano, las mismas palabras, pero también llega un momento que el Espíritu Santo de Dios te hace fluir en otras lenguas. Entonces esa es la experiencia y lo comparto en 1 Corintios 12:10. Eso es todo, maestro. Gracias, hermana Cristina. ¿Alguien más quiere hacer algún aporte en ese sentido antes de poder esbozar una respuesta, ¿no? Yo le agradezco a la hermana Cristina porque justo estaba por mostrarles también el capítulo 12, que para mí, cuando estuve viendo este tema, encontré el capítulo 12, las respuestas están en la Biblia, ¿no? Entonces, el capítulo 12 es claro. Mire, vamos a leer. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales, ¿no? Y aquí inclusive, en el griego, cuando uno va al griego aquí, acá solamente está la palabra espirituales, ¿no? Neumáticos. Entonces, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de debería ser de los temas espirituales, pero el autor, ¿no? En este caso, Reina, como más adelante habla sobre los carismas, ¿no? Los dones, entonces se le añade la palabra dones espirituales, pero en el griego allí no está la palabra físicamente dones, sino está la palabra espirituales, acerca de lo espiritual. O sea, estamos hablando de un tema espiritual, ¿correcto? Y allí también es bueno aclarar esto, ¿por qué? Porque
en verdad yo sí creo que de acuerdo al texto dice que hay lenguas angelicales, ¿no? Entonces, pero como hay ángeles que están caídos, ¿no? Y que ellos son justamente los otros, entonces es obvio que tienen que hablar ese lenguaje, ¿no? Ahora, ¿cómo discernir cuál es correcto, cuál no? Dice que hay un intérprete, y que lo vamos a ver dentro de un momento. Después hay otros casos, en cuanto a las lenguas, donde un hermano solo repite un grupo de palabras y siempre es esas palabras y la repiten y la repiten. Yo no puedo saber, hermanos amados, porque no sé, nosotros no tenemos la capacidad de ver el corazón de todos, ¿no? Entonces, podría ser la posibilidad que Dios le haya dado solo esas expresiones para que las repita, podría ser también. O sea, no podría yo decir, no, él se lo aprendió de repente, porque yo llegué a la iglesia evangélica y el Señor me bautizó pentecostal, y entonces, es más, yo ni siquiera sabía dónde ir, ¿no? Entonces puso una iglesia de las Asambleas de Dios, entonces allí recuerdo que a muchos hermanos se les imponía manos para que ellos hablaran y el objetivo era que hablaran, y entonces se les insistía en que hablaran, que tenían que hablar, ¿no? Era algo que ellos tenían que buscar y finalmente todos tenían que hablar. Entonces, en ese momento yo no sé si alguno de ellos recibió solamente esa expresión, ¿no? Desde mi experiencia pentecostal en el hablar en lenguas, es más bien más fluido, ¿no? Hay muchos tipos de lenguas que en algunas ocasiones, en algunos lugares, uno no habla lo mismo. Ese es mi caso. Yo no estoy diciendo de que los hermanos, por favor, quiero aclarar ese tema. Yo no estoy diciendo que los hermanos que repiten un solo grupo de palabras, ¿no? No sea algo genuino, que no se interprete así, por favor, porque yo no tengo la posibilidad de saberlo, porque de repente a mi hermano se le alcanza, y lo vamos a leer aquí, ¿no? Vamos a leer, por eso le estoy dando este preámbulo, para poder entender de que en verdad entender de que la verdad está en las explicaciones que Pablo ya dio hace 2000 años a la iglesia pentecostal de Corinto, ¿no? Porque los corintianos eran pentecostales como nosotros, y donde había derramamiento del Espíritu Santo, bautismo o llenura, ¿no? Donde había en el Nuevo Testamento, donde encontramos una iglesia pentecostal, totalmente pentecostal, y con los mismos problemas, porque cuando leo a Corintios me parece que están hablando de mi iglesia, ¿no? Porque hay problemas muy parecidos en mi iglesia, y no sé si esto solamente me pasará en mi iglesia, hermanos, pero Corintios es digamos, la imagen de nosotros de hace 2000 años, ¿no? De hace 2000 años que sucedió y que los hermanos hablaban lenguas, ¿no? Y Pablo tuvo que hablarles a ellos. A ver, vamos a escuchar, voy a leerles qué es lo que les dijo Pablo a nuestros hermanos pentecostales de la iglesia de Corinto. No quiero, hermano, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y en realidad, repito, acá dice, en el griego dice, solamente dice de lo espiritual. No dice la palabra dones. Si usted quiere investigar ese tema desde el punto de vista lingüístico, yo les recomiendo esta aplicación, esta página que hay en internet que se llama Logos, Calogos, ¿ya? Y allí usted puede encontrar la Biblia interlineal del Nuevo Testamento, ¿correcto? Entonces, tenemos allí, por ejemplo, nosotros tenemos en el capítulo Primera de Corintios, capítulo 12:1, me sale el texto en griego, y cuando yo voy identificando las palabras, acá dice espirituales, ¿no? Acerca de lo espiritual sería la traducción, porque acá está una traducción literal, pero en la traducción dinámica yo tengo que darle un sentido a lo que es literal. Entonces acá yo, por eso que Reina traduce, pero como él sabe lo que viene,
Reina lo que hace es colocar la palabra, añadir la palabra dones espirituales. O sea, pero literalmente en el texto griego dice, no quiero que ustedes ignoren o acerca de lo espiritual o de lo que es de las cosas espirituales, hermanos. No estoy queriendo ustedes que ustedes conozcan. Yo quiero que ustedes conozcan lo siguiente. Y eso es la traducción, ¿no? Entonces regresamos a la traducción. No quiero, hermano, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eran gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos, ¿no? Y por eso que yo cuando leí esto me identifiqué, porque yo pues era un católico apostólico y romano y estaba siguiendo a un ídolo principalmente. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Correcto? Entonces, a cada uno, versículo 7, consideren este versículo, a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. ¿Correcto? Entonces, en el versículo 10 yo podría encontrar la respuesta, hasta el versículo 10 ya puedo encontrar la respuesta de que no a todos se nos va a dar este asunto espiritual, este aspecto espiritual de nuestra relación con Dios, ¿no? En que tengamos que hablar lenguas, diversos géneros, acá lo dice claramente, ¿no? Diversos géneros y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Acá el versículo 11 también es un versículo clave, ¿correcto? Es decir, mis amados hermanos, las respuestas, nuestras respuestas están en la carta a los Corintios, están en la Biblia desde hace 2000 años allí, ¿no? Ahora, ¿qué hemos hecho nosotros con nuestra interpretación de las cosas, las tradiciones que vienen en nuestras iglesias? Ese es otro tema, ¿no? Pero nosotros tenemos que guiarnos por lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Y yo no tengo ningún temor en decir que lo que dice la palabra de Dios es que no todos van a hablar lenguas, ¿no? Y que además, como alguien que tiene este don, ¿no? Que es un don precioso para uno mismo, porque ni siquiera, solamente en 2 oportunidades, el Señor me ha permitido escucharlo, entender lo que yo he hablado, ¿no? Y lo que estaba hablando, porque se lo pedí con todo mi corazón. Así que Dios nos va a dar aquello que necesitamos, porque según el versículo 7, pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Correcto? De repente el hermano que no habla lenguas no necesita esa manifestación, ¿no? ¿Por dónde nos vamos a dar cuenta de que él ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, que tiene llenura del Espíritu Santo? Cuando hay llenura, que es la práctica, una cosa es el bautismo, que es el acto de la presencia del Espíritu de Dios, que hemos sido bautizados en el Espíritu Santo. Y otra cosa es cuando nosotros, y eso es algo que ustedes estoy seguro que en algún momento han experimentado, ¿correcto? Cuando usted siente que el Espíritu lo está llevando a hacer algo, ¿no? Usted siente esa llenura del Espíritu, o cuando usted está aconsejando a alguien, o cuando usted está imponiendo las manos, o cuando usted entra a un lugar que no debería entrar porque hay una enfermedad allí,
pero usted sabe que el Señor le está enviando. Allí hay una llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo son momentos en que el Señor, pues según su voluntad, va a darnos esa potencial espiritual para realizar una tarea específica. Pero todos nosotros hemos sido bautizados por el Espíritu Santo. Seguimos con el versículo 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo, versículo 11, ¿no? Otro versículo clave para este tema. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu, ahí viene la respuesta, ¿no? Todos fuimos bautizados o fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o helenistas, que es lo que dice allí en donde dice griegos, ¿no? En el griego koiné dice allí helenistas, ¿no? O sea, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, ¿correcto? Entonces, además, el cuerpo no es solo un miembro, no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fuéramos un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Mire usted a Pablo explicándonos, hermanos, como didácticamente, con amor, ¿no? Era el problema de la iglesia de Corintios, hermano. Porque nosotros sabemos que las cartas son respuestas de Pablo a problemas, a situaciones que se presentaban en la iglesia. Entonces Pablo aquí nos está dando todas las respuestas. O sea, hay otros textos bíblicos, por supuesto, pero no vamos a tomar todas las 2 horas relacionadas con esta parte que es importantísima, ¿no? Pero hay otros textos, pero cualquiera de esos textos que vaya en contra de lo que está diciendo en este capítulo y en el próximo capítulo que vamos a ver, entonces invalidaría lo que está aquí. Y aquí la situación es clara. No todos Dios es soberano, todos hemos sido bautizados y va a haber llenura del Espíritu Santo para que nosotros, cada uno de nosotros, el Señor lo use para imponer manos, para dar palabra de sabiduría, ¿no? Para ser enviado para una sanidad, ¿correcto? El Señor nos va a llenar del Espíritu Santo. Y uno siente, hermano, uno siente cuando el Espíritu de Dios, cuando estás lleno del Espíritu, porque cada vez que estamos llenos del Espíritu, en el texto bíblico ocurren cosas sorprendentes. Y cuando lo llena del Espíritu, en ese momento hay llenura y hay hablar en lengua perfecto. Es lo que el hermano necesita, pero a otro hermano le va a dar don de servicio, ¿no? Y va a llenarlo, y ese don que él tiene es un don especial, ¿no? Ahora fíjese usted, vamos a terminar de leer esto. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles, ojo con esto, hermanos, ojo con estos. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Por los que en nosotros son más decorosos, no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor
al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, mis amados hermanos, ¿no? Yo necesito tanto de mi hermano que impone manos, a pesar que el Señor en algún momento me ha llevado, y estoy seguro que a ustedes también los ha llevado a hacer algo especial, ¿no? Con su llenura. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, y ahí ya vienen los ministerios, ¿no? Luego profetas, luego tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Está separado. O sea, los que administran, los que tienen don de lenguas, los que sanan, ¿no? Los apóstoles, los profetas, los terceros maestros, los maestros. Y acá viene otra parte clave, versículo 29. Y Pablo pregunta, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, ¿no? Él habla así, ¿no? Dice, procurad pues los dones mejores, lo que para usted sea mejor. Porque quizás alguno no quiere hablar en lengua, ¿no? O quiere hablar en lengua, no creo que nadie no quiera hablar en lengua, ¿no? Sino, quizás usted lo que en su corazón está es como quisiera imponer manos y que las personas se sanen, ¿no? O como Pablo dijo, ¿no? Preferiría, ahora ese texto lo vamos a ver más adelante, ¿no? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente, y luego viene el amor, ¿correcto? A ver, hasta aquí, comentarios, ¿qué les parece? ¿Están de acuerdo? ¿Está claro? ¿No estoy de acuerdo? ¿No está claro? A ver, mi hermano Inga. Bien, pastor, sí, se ha aclarado el panorama, se puede decir, porque acá nos habla de que, claro, todos no podemos hacer lo mismo, pues son dones que a cada uno nos ha dado el Espíritu Santo, y de acuerdo a esos dones Dios utiliza nuestra vida, ¿no? Para el servicio. Por ejemplo, cuando vamos a un lugar, todos no predican uno solo, ¿no? Otros están en el servicio, y el que hace el servicio le nace de él, que el Espíritu pone ese deseo. Todos no lo pueden hacer, porque algunos le dicen, esta semana vas a hacer el servicio. No, es que esta semana voy a viajar, no puedo. Entonces no tienen. El que hace el servicio, él nunca viaja, él siempre está ahí, porque el Espíritu de Dios le dio ese don, pues. Claro. Y ese don, conociendo la palabra, ese don sería deseado, dice, ¿no? Porque cuando uno tiene ese don, hermano, aquí, allá arriba, va a tener un penthouse. Va a ser una nube con jacuzzi, ¿no? Su lugar con jacuzzi, ¿no? Arriba. Acá, ese es un don maravilloso, ¿no? Pero hay hermanitos que tienen ese don. Sí, o sea, yo puedo querer hacerlo, voy a barrer hoy día, voy a servir, quiero hacer esto, quiero hacer el otro. Pero hay hermanos que lo tienen como una condición, ¿no? Un don que ellos han recibido. Así es. Así es, mi hermano. Entonces, a ver, ¿qué les pareció? De repente alguien no está de acuerdo. La idea es que alguien no esté de acuerdo y podemos conversar, ¿no? De repente dice, no, mira hermano, yo creo que el don de lengua, el que no habla lenguas, no tiene el Espíritu Santo, no tiene la llenura, ¿no? Dios no le ha querido dar el Espíritu Santo, ¿no? De repente, ¿no? Pero está claro, ¿no? Está claro, salvo que alguien tenga alguna opinión que vamos a respetar, ¿correcto? Está claro, pastor. Hermana Marcia. Está claro, pastor, como dice la Escritura. Todo está claro. El Señor da pues según como Él quiere, ¿no? El Espíritu Santo da como Él quiere. Como algunos hablan algunas palabras de lenguas y otros hay bastante fluidez.
hay bastante que hablan, hasta cantan en lenguas, horas y horas se quedan hablando en lenguas. Están hablando, están orando, están intercediendo, pero están hablando en lenguas, están, horas y horas se quedan hablando y hasta cantan y el Señor da más y más. Entonces es como Él quiere, ¿no? El Señor da como Él quiere. Y ahora vamos, Sí, vamos a ver, gracias hermana Marcia. Es como Él quiere, hermanos, porque yo estoy seguro que hay hermanos que no hablan lenguas y tienen los frutos del Espíritu, ¿no? Y está claro en el texto. El capítulo 12 de Primera de Corintios, donde Pablo explica a la iglesia pentecostal de Corinto. Yo siempre ya está bautizada la iglesia pentecostal de Corinto desde el primer siglo, hermano. Es la iglesia, allí tenemos que ver, porque muchas de las cosas, de los problemas que hay allí en Corinto, ocurren en las iglesias pentecostales, no solo en las pentecostales ciertamente, pero somos nosotros pues los que hablamos en lenguas, los que se están peleando, que yo soy de Apolo, que yo soy de Pablo, ¿no? Que yo quiero este lugar, que yo quiero el otro, hay ese tipo de problemas en la iglesia, que nosotros tenemos que aprender a manejar, ¿correcto? Ahora, vamos a ver el capítulo 14, sobre todo con el tema de hablar en lengua, ¿correcto? Y por eso es que yo agradezco a Dios que me haya dado el don de lengua, pero yo pienso como Pablo y no le pido al Señor que me quite el don, ¿no? Porque me siento bien, yo lo necesité por mi incredulidad. O sea, yo creo que el Señor me dio este don, hermano, porque yo fui incrédulo. Es más, yo he sido ateo de 17 a los 20 años he sido ateo. 3 años he estado con Marx, Lenin, por eso que entiendo a estos señores que ahora nos están gobernando, ¿no? Hacia dónde están yendo. Entonces yo he llegado en un momento a negar a Dios de joven. Entonces yo creo que en mi caso yo necesitaba de un don de este tipo porque no tengo una explicación racional para este don. ¿Correcto? Puedo entender los demás dones, pero a este don, y no fue hasta llegar al capítulo 14 en que comprendí mejor, gracias a Pablo, a nuestro maestro Pablo, ¿no? Que nos explicó lo siguiente sobre el tema de hablar en lenguas. Seguid el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, y ahí viene otro don, ¿no? O otro ministerio también, porque hay un don profético y también hay un ministerio profético. Entonces, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios, dice. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Y aquí, aquellos de nuestros hermanos que tienen el don de profecía o el ministerio profético, aquí establece Pablo para qué es la profecía, ¿no? En la iglesia, para edificar, para exhortar algo que está haciéndose mal y para consolar. Luego dice en el versículo 4, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Miren, Pablo está haciendo una comparación y toma a la profecía para compararla con el don de hablar en lenguas. Así que quisiera que todos vosotros hablen lenguas, hermanos, pero más que profeticen, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, ¿no? A no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. En mi caso personal, ha habido solamente 2 ocasiones donde el Señor me ha permitido, ¿no? Porque yo siempre le dije, Señor, yo me siento bien, pero no sé qué cosa digo, no sé, no entiendo lo que digo, ¿no? Me siento bien, es un momento muy sublime, precioso, y puedo sí decir bajo mi experiencia que yo puedo gritarlo o puedo decirlo muy bajito, bajito y seguir hablando en lenguas bajito, 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 o sea que no necesito gritar para que yo hable lenguas.
No necesito hacerlo, ¿no? Entonces, Pablo en el versículo 5 está comparando inclusive al hablar en lenguas, porque mire, fue un problema bastante grande en el siglo XX para la iglesia pentecostal del siglo XX, XXI. Algunos rezagos quedan, ¿no? En donde si tú no hablabas lenguas, no te consideraban como alguien, pues, y el que hablaba lenguas era alguien que se sentía más espiritual. Yo hablo lenguas, yo soy más espiritual. Pero Pablo, eso por falta de conocimiento perece mi pueblo. O sea, cuando Pablo ya hace 2000 años nos explicaba en Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 5. Dice, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con esa revelación, ¿no? O con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que dicen? ¿Por qué hablarán al aire? Dicen. ¿O por qué hablas al aire? ¿No? ¿Cómo se entenderá lo que dice? Eso lo dice Pablo, hermano. Tantas clases de idiomas hay, seguramente, en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, ¿no? Procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Es decir, que si nosotros queremos hablar en lenguas, hermanos, y nos gusta el espíritu, nos reconforta en ese momento, ¿no? Entonces procuremos que eso sirva para edificar a la iglesia, ¿no? O que me edifique como yo lo he tomado, que yo necesitaba de ello, y Dios me ayuda así a fortalecerme para poder brindarme a la iglesia. Pero el fin no es que yo tenga este regalo para mí, sino que en realidad va a tener una validez cuando sea para la iglesia, porque somos un cuerpo, y yo necesito a mi hermano que tiene una palabra de sabiduría, necesito a mi hermano que tiene ese don de servicio, necesito a mi hermano que tiene profecía. Yo necesito de él. Por eso que en la iglesia tienen que activarse como pentecostales. Tenemos que procurar que se activen, que los hermanos comprendan y que cada uno de nosotros es importante en la iglesia. Todos y cada uno de los que están en la iglesia, yo siempre les digo a mis hermanos, todos hermanos, mire, usted tiene un don, todos, aquí ninguno está sin don. Algunos el Señor lo ha repartido aquí para formar un equipo, ¿no? Y yo más bien digo, ya esto es algo mío, ¿no? Digo, aquí hay todos los dones que esta iglesia necesita. O sea, Dios nos ha equipado ya. Por eso somos pentecostales, creemos en el bautismo del Espíritu Santo, en la llenura del Espíritu Santo. Aquí yo tengo profetas, aquí yo tengo apóstoles, ¿no? O misioneros, como quiera llamársele, apóstolos, la palabra apóstolos es enviado, ¿no? Entonces, aquí yo tengo sanidades, es decir, hermanos, en una iglesia pentecostal, ahí hay hermanos que hay que orar, que ellos entiendan que lo que tienen que procurar es usar ese don que Dios le ha dado, porque es para la iglesia, no es para nosotros, no es para envanecernos, ¿no es cierto? Es porque somos un cuerpo. Ahora, porque dice Pablo así en el versículo 14, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu,
el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas, más que todos vosotros, dice Pablo, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Sí, pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que están locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué hay, pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno, y que uno interprete. Y este versículo, hermano, cuando yo lo leí la primera vez, dije, Señor, gloria a Dios. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Dice, y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Entonces yo puedo hablar en lenguas, hermanos. Y mis hermanos, para aquellos que hablan lenguas, ¿correcto? Ubicándonos en el lugar que Pablo nos está ubicando, ¿no? O sea, Pablo dice, miren, mayor es la profecía. Correcto, tú hablas lenguas, perfecto, tú hablas lenguas, ahí está, ese es el don que Dios te ha dado. Eso no te hace más espiritual que nadie, ¿no? Entonces yo, hermanos, en este tiempo he visto algunos hermanos que hablan lenguas y que están en pecado. Y ahí ya entramos a otra discusión, pero ¿cómo? ¿Cómo esta persona puede imponer manos y está en pecado? Y ahí vamos a entrar ya a otro tema, ¿correcto? Pero en relación a las lenguas, en la palabra de Dios, ¿no? En la carta a los Corintios, Pablo nos da una cátedra de lo que significa y el lugar que nosotros tenemos en la iglesia. Todos son importantes, inclusive Pablo le da la profecía en relación a la lengua porque tiene que ver con el hablar. Y, pero ¿por qué la profecía? Entonces lo demás está... No. Lo que sucede, hermanos, es que Pablo está hablando en referencia al tema de las lenguas porque seguramente esta es la respuesta a algo o algún grupo de hermanos en la iglesia de Corinto de hace 2000 años que estaba diciendo, pues, o se estaba sintiendo que al hablar de esta manera, ¿no? Era más espiritual y había una conexión mayor con Dios y tenía este don y era superior. Y Pablo, por eso toma la profecía. O sea, no está diciendo que los demás dones son menores, no. En relación a las lenguas, por eso interpretemos bien el texto. En relación a las lenguas, la profecía es mejor para la iglesia. Porque cuando hablas lenguas, nadie te entiende, ni tú te entiendes, ¿no? Ni tú te entiendes. Tendría que haber un intérprete. Y si hay intérprete que hable 1 o 2, ¿no? O sea, esto por 2, a lo más 3, dicen. Y por turno, o sea, que no todos estemos hablando al mismo tiempo. Y yo cuando leí esto, hermanos amados, fue la experiencia que tuve 30 años atrás, ¿no? Porque yo realmente, todos, y le digo, yo soy pentecostal y hermanos, a mí me agrada la bulla, es mi forma, así nací, ¿no? Entonces, somos bulliciosos, ¿no? Pero ¿hasta qué punto
ese bullicio que disfrutamos en la alabanza, la pandereta, los himnos, ¿no? La música, la alabanza. ¿Hasta qué punto nosotros no estamos haciendo caso de Pablo, que ya nos estaba dando la forma como debemos manejar estos dones espirituales, ¿no? Este aspecto espiritual de mis lenguas. Entonces, más bien, yo si hablo lenguas, tengo que entender que tengo que ser prudente, porque si hablo en lenguas y comienzo a gritar y comienzo a hacer, a dejar que estas manifestaciones que las personas que están llegando, que no son, yo lo puedo entender, hermano. Yo también he tenido manifestaciones, etcétera. Yo le puedo entender, pero el que viene a la iglesia por primera vez, un invitado que lleva el otro hermano porque está evangelizando a alguien, les aseguro, probablemente, ¿no? Desde mi punto de vista, porque además todo está bajo la soberanía de Dios, pero lo que dice Pablo es que esa persona va a pensar que están locos y simplemente ya no va a regresar. Entonces, hay momentos, hermanos, hay momentos en que debemos de dejar que el Espíritu de Dios, ¿no? Nos haga pues agitarnos de repente en algunos, y ahí también entramos al neopentecostalismo, ¿correcto? Ahí entramos ya a otro tema, ¿no? El agitarse, las caídas y todo ese tema, ¿no? Pero terminemos con el capítulo 14 para que ustedes puedan opinar también. Que sea Pablo que nos siga enseñando. Y si no hay intérprete que hay en la iglesia, ya hable por sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablan 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fuera revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Como el espíritu, el don espiritual, hermano, está sujeto a nosotros. O sea, no es que yo hablo y no puedo hablar más bajito. No, al menos no es mi experiencia, y yo puedo poner a Pablo aquí en el versículo 32, donde Pablo nos está diciendo, ojo, los espíritus, porque está hablando de los profetas, ¿no? Entonces se refiere al espíritu de los profetas, a esa condición que tiene este don, ¿no? Están sujetos a mí, ¿correcto? O sea, no es algo, no es una posesión demoníaca, ¿no? Donde yo no puedo manejar, porque el demonio sí captura ¿no? Y hay estas manifestaciones. Pero el Espíritu de Dios no es así, porque el Espíritu de Dios respeta nuestro libre albedrío y nosotros somos los que dominamos el don, ¿correcto? O sea, está sujeto a nosotros este regalo, no escapa a nuestro control. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos, ¿no? Y bueno, aquí ya viene otro tema de las mujeres, porque y también eso ha sido mal interpretado, pero hasta allí, hermanos, es acerca de este tema de la llenura, de ser pentecostales, porque si nosotros no entendemos qué es ser pentecostal, a qué se refiere, y si nosotros no hablamos de este tema, entonces podremos saber de que, como vamos a ver en último video, ya se nos pasó la hora, a ver, voy a dejar de compartir aquí, ya, y escuchar sus opiniones. Ya vamos a terminar con sus opiniones, a ver qué les parece, qué reflexión tienen ustedes ahora, después de haber visto, porque lo que les he mostrado es la palabra de Dios, ¿no? Entonces, a ver, voluntarios. Pastor. A ver, nuestro hermano José Alfredo Inga. Veo acá en el último versículo que hemos leído, ¿no? El 32, ¿no? Que los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Puedo entender que Dios es fiel en su palabra. Que cuando Él nos da un don, Él nos garantiza que ese don está con nosotros y que el Espíritu nos ayuda a poder realizar ese don. Amén. Amén, mi hermano. A ver, ¿qué opina nuestra hermana Elizabeth Moreno? A ver, vamos a recoger opiniones, reflexiones, una reflexión me gustaría.
acerca del tema, pastor. Lo he podido experimentar a lo largo de mi vida, importantes en Se la le escucha bajito, hermana. Quizás ya. si apaga la cámara podamos escucharle mejor, porque la señal parece que se le está débil. Decía que todos los dones del Espíritu Santo son muy importantes en la iglesia y todo creyente debe anhelar estos dones, porque Dios está interesado en repartir a todos por igual los distintos dones para la expansión de la obra de Dios. Los dones espirituales también pueden ser repartidos a los niños. Yo a los 9 años, yo recibí el bautismo del Espíritu Santo. Yo vivía con mi abuelita. Ella me llevaba a los ayunos, a las vigilias, a los retiros. Y yo crecí en medio de mujeres mayores en la fe y mayores de edad. Siempre me he rodeado con esas mujeres guerreras. Yo tuve la gracia de ser bautizada a los 9 años. Y entender, no solamente ser bautizada, sino entender en plenitud, porque mi abuelita fue mi mentora. Ella me enseñaba, me explicaba aparte en casa, y es muy importante que la iglesia se interese por conocer acerca de los dones, acerca de este tema, porque esta es la base, los cimientos, los rudimentos, como dice Pablo, para que la iglesia madure y se expanda. Y pues sea predicado el evangelio en todo el mundo, toda la faz de la tierra, y ya venga nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Esa es mi opinión, profesor. Y también Amén, mi hermana. Perfecto. Quiero agregar que el poder del Espíritu Santo es ilimitado, poderosísimo, capaz de transformar vidas, capaz de operar literalmente todas las enfermedades físicas, psicológicas que el hombre puede sufrir, profesor. Eso es todo. Gracias. Amén, mi hermana. Amén. Muchas gracias. Muy buena reflexión. A ver. Nuestro hermano Eloy. A ver, nuestro hermano Eloy. ¿Cuál es su reflexión, hermano? Bueno, claro, es importante que en estos tiempos, pues, la Iglesia de Cristo debemos estar capacitados, ¿no? Con los dones espirituales. Yo creo que lo que Pablo nos enseña en el capítulo nos hace una reflexión para el día de hoy, ¿no? De que sí es necesariamente que la Iglesia se mueva en el poder del Espíritu Santo para poder nosotros alcanzar y llegar, pues, ¿no? Llegar a mucha gente que necesita de Dios. Entonces, nuestro deseo, ¿no? Y yo creo que de cada uno de nosotros es que oremos, ¿no? Por los dones, por los ministerios, ¿no? Que el Espíritu Santo nos quiere dar, pues, ¿no? Pero todo eso ya depende de cada uno de nosotros, ¿no? Y saber cómo manejar los dones, ¿no? Saber cómo llevarlos, más que todo en la edificación de la iglesia, ¿no? Para poder estar preparados y poder seguir en este camino. Amén, mi hermano Eloy. Bien. Nuestro hermano Jan levantó la mano. Doctor, buenas. Disculpe, una consulta. Sí. Yo he podido notar, ¿no? Ver en lo personal, cuando uno habla en lenguas, como dice, no, Dios se mueve en orden, y para todo hay un orden. Cuando yo personalmente, ¿no? Uno comienza a hablar, ¿no? Llega un momento donde tú mismo te das cuenta que ya hasta ha ido más, ¿no? Pero he visto en otras personas que no, y son reiterativas a veces que yo he observado, y se van, 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 y se van. Entonces, ¿ese es normal? ¿O cómo podría explicar? Mi hermano Jan.
como le repito, no podemos saberlo. O sea, no debemos detenernos a tratar de entender lo que está pasando con el hermano. Lo único que la palabra me dice es que si hay demasiado escándalo, yo voy a hacer de que alguien nuevo, que otro hermano está evangelizando, otro hermano está haciendo una tarea allí, ¿no? Llevando la palabra, lleva a su invitado, ¿no? Y de pronto este invitado, que es pues la mayoría son católicos, apostólicos y romanos, ¿no? Entonces, que además pues tienen una imagen de nosotros que lamentablemente algunos hermanos y pastores sacan por televisión, pues no tienen una idea. Entonces, no podemos saber, hermano, si esa persona habla lenguas realmente, si sus lenguas son auténticas. Lo que sí podemos pedirle al hermano, con la autoridad de la palabra, es decirle, hermano, mira, acá está el capítulo 14, por favor, hablar con el pastor, y además tiene que ser el pastor, ¿no? Y el pastor tiene que conocer esto. O sea, si el pastor no conoce esto, si él no sabe, entonces nosotros tenemos que llevarle esto, ¿no? Pastor, mire, pasa esto es así, ¿no? Acá está escrito así. Entonces, y de esa manera contribuimos a la iglesia, pero no podemos saber. Yo también he escuchado, ¿no? Inclusive en las bromas cristianas, cuando hablamos sobre el tema de las lenguas, decimos, Rambo saca la bazuca, por ejemplo, ¿no? Porque son estribillos que se van dando, ¿no? ¿Se da cuenta? ¿No? Y yo escucho algunos pastores inclusive que dicen las mismas palabras, digamos, ¿no? Tal y tal. Hermano, el Señor es el que sabe. Yo no sé, como decía Pablo, ¿no? Si Él subió a los cielos en cuerpo, en espíritu, no lo sé, ¿no? Pero si Él lo dice, puede ser, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, eso es lo que tenemos que procurar, hermanos. No tratar de saber si eso es, en verdad, salvo que, ¿no? Una autoridad de la iglesia, alguien que interpreta, pero tenemos que actuar con prudencia, ¿no? Con prudencia con esta información. Bien. Pastor, un pequeño aporte. Hermana Lida. Buenas noches, Adelante. no, llegué tarde. Buenas noches. Sí, recordaba de que en el libro de Corintios muchos hablaban en lengua, pero sin embargo era la iglesia más carnal, ¿no? Lamentablemente, en estos tiempos buscamos prácticamente lo mismo. Queremos tener lenguas. Yo me considero muy pentecostal, creo en las lenguas, creo en la evidencia, y lo he experimentado, pero yo no creo que las lenguas sean la evidencia del Espíritu Santo. No lo creo definitivamente. Alguien dijo, entonces tú eres bautista. Tampoco soy bautista. No soy de quedarme quieta. También pienso de que, lamentablemente, pienso de que el nuevo pentecostalismo es en base muchas veces de lo que, o se ha originado en base de este desorden que ha habido en el pentecostalismo, ¿no? Si es el Espíritu Santo, va a hablar en lenguas, va a usar a alguien, no creo que va a ser tropiezo para ningún nuevo, un nuevo creyente, un convertido, un visitante, no. Lamentablemente la iglesia, los cristianos, después de que han experimentado las lenguas, quieren seguir experimentando algo nuevo. Y ellos buscan es lo que he visto, buscan de sus propias fuerzas, formas, y comienzan a tener ideas en querer hacer golpecitos que no tienen fin, o brincos y como carneritos y no tienen fin y se caen, y esas cosas traen desorden. Mi mamá, desde que se convirtió al Señor, ella hasta ahorita sigue pidiendo, Señor, bautízame en lenguas. Nunca ha tenido bautismo, ni ella ni mi tío. Pero su vida es ayuno tras ayuno, y cuando pone en mano hay milagros. El Señor opera como quiere. Ellos no hablan en lengua. Mi mamá la ha llorado, Señor, ¿cuándo me hablas ¿cuándo me bautizas? Le digo, mamá, no es así, le digo, mamá. El Señor no quería bautizarte,
pero haces cosas grandiosas. Por eso digo, la gente ahorita sigue buscando las lenguas como evidencia y quieren algo nuevo, pero no es así. Queremos igualarnos a la iglesia de Corintios, ¿no? Veía que que Juan el Bautista decía que cuando venga Jesús, Él nos guiará a toda verdad. En ese tiempo, y no veo que hay un mandamiento que diga, si no hables en lenguas, no heredas el reino. No hay ningún mandamiento. Pero ahora pensamos de que tiene que ser una evidencia, o pensamos que es una evidencia. Yo creo que para algunos sí, pero para otros no. Cuando yo hablé en lenguas la primera vez, fue algo nuevo. Fue el espíritu. Yo sentí que yo no era, sentí que no era yo. No era, sentía que mis ojos eran como dos, esas chispitas mariposas que están así, y yo flotaba. Y el Espíritu Santo me sacó a una cuadra de mi callejón, porque yo vivía en un callejón, y comencé a hablar diciendo, arrepiéntete, el Señor viene, arrepiéntete. Tenía 15 años, creo. Y alguien vino y me metió, y yo dije, ¿qué me pasó, no? Yo era consciente de lo que estaba pasando, y de pronto volví así, y dije, y alguien dijo, el bautismo, el Señor te bautizó. Pero yo nunca pedí, mi mamá siempre pedía. Pero una vez que de ahí en adelante, yo no soy de las personas que yo quiero hablar en lenguas y sin saber qué es lo que estoy hablando. Cada vez que ahora hablo en lenguas, para la gloria del Señor, yo las interpreto. Y le decía al Señor, cuando yo hablo en lenguas, quiero saber qué es lo que estoy diciendo. Porque si yo las hablo y no entiendo, mejor no quiero hablar. Entonces, yo era siempre de las personas que no lo veía bien. Entonces, gracias a Dios, cuando yo ayuno, siento que la presencia viene, es algo sobrenatural, y el Señor revela, y el Señor comienza a hablar, y comienzo pues cosas nuevas, porque yo le pedí, le decía, yo no quiero eso, Señor, yo no quiero hacer cosas así extrañas, seas tú. Y para la gloria del Señor es así. Yo a mis hermanos les motivo que cuando ustedes hablan en lenguas, hermanos, digan, ¿no? Sigan este ejemplo, Señor, yo quiero hacer edificación, porque si no voy a hacer pues de tropiezo, ¿no? Ese es mi aporte, pastor. Bien, hermana Lida, así es, ¿no? Entonces, miren, justo en la próxima clase vamos a hablar del neopentecostalismo, ¿no? Ahora vamos a profundizar, porque ya no solamente es pues que tienes que hablar en lenguas, ¿no? Sino los movimientos, las caídas, y vamos a conversar sobre ese tema. Vamos a terminar aquí porque en realidad podríamos seguir conversando, porque este es un tema muy, muy, muy importante además, ¿no? De rico y de experiencias, y todos los que estamos aquí hemos tenido experiencias de uno u otro tipo, porque mis amados hermanos, todos los que estamos aquí tenemos dones que el Señor nos ha dado. Ninguno de nosotros se ha quedado sin ningún don, sin regalo. A todos Dios nos ha dado algo. Y cada cosa que nos ha dado, hermano, es valioso. Cada hermanito es valioso por eso, porque tiene algo que yo necesito. Yo necesito del don que tiene mi hermano, del don, y es más, Pablo es específico en el capítulo 12. Mis amados hermanos, vamos a cortar aquí porque tengo la siguiente clase también. Le voy a pedir a la hermana Cristina, por favor, que nos despida con una oración, y revisen todo lo que es neopentecostalismo, para que la próxima clase vengamos ya con algunas preguntas, aportes que ustedes puedan dar. ¿Correcto, mis hermanos? Amén. Bien, oremos, hermana Cristina, adelante. Amén, oremos. Amado Señor, te damos gracias por este tiempo hermoso de estar aquí en clase aprendiendo, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos, por nuestro maestro. Gracias porque seguimos aprendiendo aún, Señor, para servirte con excelencia para tu reino. Te pedimos que tú seas guardando a cada uno de mis hermanos, cuidándolos, protegiéndolos, Señor. Que en la próxima clase podamos estar todos, Señor, para seguir aprendiendo y ser puntuales, Señor. Ayúdanos, Padre. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor los bendiga, hermanos. Muchísimas gracias, mis amados hermanos. El Señor les bendiga. Nos vemos entonces la próxima.